Cordial saludo para todos los estudiantes de la Universidad del Valle en el marco del curso Introducción a la Filosofía Contemporánea Cali, Colombia. Espero se encuentren bien. Ya nos estamos acercando vertiginosamente al final de nuestro curso. Para el día de hoy nos corresponde el tema Gilles Deleuze y su filosofía, con lo cual quisiera comentar justificando por qué Deleuze nos parece importante para la filosofía contemporánea, por qué lo hemos escogido o por qué yo lo he escogido como tema central en nuestro curso. Bien, pues a mi parecer, Gilles Deleuze junto con filósofos como Michel Foucault son los filósofos contemporáneos que de manera más resuelta y mejor llevan a cabo el proyecto filosófico nietzscheano, de Nietzsche, ¿no? De hecho, se le atribuye a ellos dos, a Deleuze y a Foucault, el haber emprendido el esfuerzo de, de esa primera publicación de las obras completas de Nietzsche en francés, en el cual ellos dos escribieron el único texto conjuntamente, que es la introducción pues a esas obras completas, basadas pues en los trabajos de Colli Montinari. De tal manera que nosotros siempre hemos concebido a Nietzsche como el corazón de este curso, de lo que consideramos como filosofía contemporánea y como el filósofo que da las indicaciones más claras y contundentes de una posible introducción, ¿no? Introducción a ese tipo de filosofía. De tal manera que para mí, solo como por dar un ejemplo, lo que en un inicio atisba Heidegger distanciándose de Husserl y la fenomenología, al intentar, entre comillas, superar la metafísica, pensar más allá de las categorías tradicionales de la filosofía occidental, de esa filosofía que Nietzsche tan duramente criticó, categorías pues provenientes sobre todo de Kant, de Hegel y demás. Deleuze y sobre todo Foucault y en últimas pues para mí el postestructuralismo francés son los que mejor llevan a cabo o llevan a feliz término eso que como digo pues solamente se atisbaba con Heidegger y es salir de estas filosofías del sujeto de ese girar continuamente en el dualismo entre sujeto-objeto o entre, por ejemplo, la conciencia y el mundo o la conciencia como intencionalidad, ¿no? Como lo vimos en la fenomenología. En últimas, es la radicalización de una filosofía sin trascendencias. O sea, una trascendencia cualquiera es, por ejemplo, lo uno superior al ser, o por ejemplo la moral, ¿no? El deber ser superior al ser, o cualquier idealismo, ¿no? O ideología. Deleuze va a repetir bastante, sobre todo ya con Guattari, que no ha habido nunca ideología. Bueno, esto es una crítica eh, pues casi directa a la escuela de Frankfurt, sobre todo a Louis Althusser, ¿no? Que todavía eh, hablaba de una cierta ideología, ¿no? De los aparatos de Estado y todo esto. Mientras que esta filosofía se resuelve absolutamente en que no hay ideologías, en que lo que hay y lo que siempre ha habido son agenciamientos, como ellos mismos lo dicen. Pues esa manera de ver la filosofía pues es un replanteamiento completo de la filosofía misma y de su relación con el mundo y con la realidad, ¿no? Ya no hay más un discurso o un enunciado
con un sujeto de enunciación un sujeto denunciado, sino que lo que hay es eh, una relación directa con ese mundo, ¿no? Una relación inmanente y no trascendente con ese mundo. O sea, es decir, no hay un ego trascendente o un yo trascendente eh, a ese mundo y que lo fundaría, ¿no? Como lo veía Sartre, por ejemplo, con el cogito cartesiano. De tal manera que es una radicalización total de de esa primera pretensión nietzscheana y posterior esfuerzo e intento heideggeriano de, de volver a ubicar al hombre, al sujeto, en la realidad, ¿no? En el mundo, en algo del cual él haría parte y del cual él no sería el todo. Em, entonces, ahí donde todavía se hablaba y se le daba pues un estatuto demasiado alto a la categoría del ser, Deleuze va a radicalizarse y ya no va a hablar más del ser, ni del olvido del ser, ni nada de estos temas que aún son demasiado metafísicos, sino que así como lo, lo hizo Heráclito en el caso de los presocráticos, él va a reivindicar el devenir y va a reintroducir este concepto de devenir en la contemporaneidad y le va a dar un estatuto muchísimo más importante y relevante, porque hasta ese momento el devenir, pues, aparte pues, de Aristóteles, de Kant, de Hegel, que subordinaban el devenir con el ser o siempre entraban en esa dialéctica con el ser, va a liberar el devenir completamente del ser y lo va a pensar por sí mismo a través de una riqueza conceptual casi sin precedentes, ¿no? Por ejemplo, con el concepto de diferencia, con el concepto de intensidad, con el concepto de acontecimiento. Filosóficamente, eh, es un verdadero nietzscheano en el sentido de que lleva el estereotipo del filósofo creador a un límite difícilmente superable, ¿no? En la contemporaneidad, si es que aún se pretende una cosa de esas. De igual manera, es una filosofía que como ella misma lo reivindica, por ejemplo, el concepto de multiplicidad, más allá del dualismo con las categorías de lo uno, de, de origen, de esencia, de substancia, estas categorías trascendentes que eh, regulaban, modulaban o le daban forma a estas multiplicidades salvajes, ¿no? O esta diversificación de lo real en ese proceso de diferenciación continuo, él va a querer llegar directamente a esta noción de multiplicidad y le va a querer dar pues la fuerza que ningún otro filósofo me parece le había dado, ¿no? Aunque su filosofía en ese sentido también se circunscribe bastante en el aire de la época, ¿no? Va de la mano con el desarrollo y el despliegue de la teoría de las multiplicidades de Riemann, por ejemplo, en la física. Y es que la filosofía de Deleuze pues atraviesa muchos dominios, ¿no? Se nutre también de la ciencia de su tiempo, así como Bergson lo hizo en su momento. Y es decir que es una filosofía no solo transdisciplinar, sino también pluridisciplinar, ¿no? Se nutre de los avances de la ciencia, del arte, en fin. Uno al leer a Deleuze necesariamente se va a remitir a muchos filósofos, a muchos autores, de tal manera que no es solamente, entre comillas, en la teoría que él habla de la multiplicidad, sino que efectivamente uno se ve abocado a la multiplicidad a estar constantemente conectándose con otros filósofos, con otros pensamientos, con otras teorías, en fin.
mientras que filósofos como Heidegger, por solamente dar un ejemplo, sobre todo para mostrar ese contraste entre el ser y el devenir, leyendo a Heidegger uno, si mucho, se encuentra con una cita de Aristóteles o Nietzsche o Hegel y ya, o Platón, o sea, los grandes filósofos y punto. Deleuze al ser una filosofía de la multiplicidad, pues multiplica justamente las filosofías y de tal manera que se la califica de muchas maneras, ¿no? Filosofía de la diferencia, filosofía del acontecimiento, filosofía de la vida, y entre ellas, por ejemplo, una filosofía menor, minoritaria, que reivindica a esos filósofos menores, como por ejemplo lo hemos visto a través de nuestro semestre en el curso, ¿no? Esos filósofos, entre comillas, secundarios o menores, que para nada lo son, o sea, no le quita menos mérito a eso. Eh, Entre ellos, curiosamente, por ejemplo, tienden a poner mucho las filósofas, las mujeres, porque la mujer para Deleuze es una minoría, entonces es un elemento múltiple de devenir, hace parte del devenir, hace parte de la potencia, de las fuerzas, de todo esto que la historia ha excluido, ¿no? Y que históricamente se ha excluido continuamente hasta su época. De tal manera que él es la evidencia de que la filosofía también es una especie de contrafilosofía, o sea, una resistencia hacia esa imagen dogmática del pensamiento, de lo que nos dicen que es filosofía y que en el fondo no está sino eh, llevando a cabo un ejercicio del poder, ¿no? Eh, un ejercicio del poder dentro del pensamiento mismo. Se trata en ese sentido de liberar potencias de vida, de liberar intensidades que han sido aprisionadas por las formas dominantes. Y en ese sentido, pues es una filosofía bastante revolucionaria, pues se lo ubica dentro de esas tendencias que reivindicaron y apoyaron todos esos movimientos de resistencia en el seno del capitalismo contemporáneo eh, y de toda minoría, ¿no? De cualquier minoría. De tal manera que también es una filosofía del derecho, en el sentido de la reivindicación de los derechos, de lo que le corresponde a cada quien. Y pues partiendo nada más del derecho al pensamiento, por ejemplo, o del derecho a la efectuación de las potencias, en fin. Es una filosofía bastante revolucionaria o digamos que nos intenta como sacudir, ¿no? Nos intenta sacar como del confort, del hiperconfort, digamos, al que actualmente asistimos. Resumiendo, Deleuze nos parece importante para la filosofía contemporánea en el sentido de que lleva al límite, lleva al culmen las pretensiones principales o fundamentales de la filosofía nietzscheana, en el sentido de ser una filosofía de la vida, del cuerpo, más cercana a las potencialidades de la materia, por ejemplo, a una filosofía mucho más material, mucho más real. En contraposición a Kant y Hegel, y de la mano de Nietzsche, lleva una crítica contundente, resuelta, a nociones como razón, como historia, por ejemplo, a favor de lo que él llamaba las lógicas irracionales, eh, los devenires que son ahistóricos, pero que afectan la historia, y todo eso pues que ha sido impedido, digamos, que ha sido eh, conjurado de la historia de la filosofía, de algo así como la historia de la filosofía. Entonces Deleuze junto a Foucault es para nosotros eh, esa realización de Nietzsche que otros filósofos como Heidegger solamente lo dejaron como un esfuerzo, como una pretensión, sin lograrlo.
comenzar y entrar primero con su biografía. Gilles Deleuze, que nació en 1925 y murió en 1995, es parisino, nació en París y murió en París. No hay recuerdos remarcables de su infancia, según él, pues en varias entrevistas. De aquí, pues, uno podría ir conectando con muchas cosas de su filosofía. Él, por ejemplo, para el caso del arte, en específico de la literatura, él decía que uno no escribe con recuerdos de infancia. No se trata de la infancia como un recuerdo de tipo psicoanalítico, ¿no? Porque pues, su filosofía, como lo vamos a ver, también hizo muchas críticas contundentes al psicoanálisis, sino que de lo que se trata es de los devenir niño o los devenires niño del presente. En literatura lo que importa no son recuerdos de infancia, sino devenires niño en los cuales el escritor te sumerge, ¿no? De tal manera que él no habla de recuerdos importantes de su infancia, salvo que a la edad de 15 años conoce al que considera su primer maestro, Pierre Halbach, quien le hace interesar en la filosofía y la literatura. Bueno, de este primer encuentro con la filosofía y la literatura a través de el que consideraba su maestro, pues hay anécdotas muy hermosas. Él decía que él como que tenía un mechón de pelo que le tapaba un ojo, entonces que parecía un cíclope, bueno, unos detalles que él calificaba como el encanto de las personas, ¿no? Porque entre otras cosas él dice, una persona que no tiene encanto es como si estuviera muerta. En ese sentido, a Deleuze siempre lo que le interesan son las potencias de vida, ahí donde algo le abre camino a la vida o al encanto, ¿no? El encanto es fuente de vida también en ese sentido. Ya en el último año del bachillerato tuvo a Maurice Merleau-Ponty como profesor de filosofía en el Liceo Carnot. Bueno, aquí hay que señalar que si bien biográficamente es un orgullo pues haber sido alumno de Maurice Merleau-Ponty, él lo recuerda como una persona muy triste, ¿no? Él lo describe como alguien que en los recreos se quedaba en la baranda mirando hacia el horizonte y entonces Deleuze decía que lo que él le parecía que él pensaba era, bueno, ¿yo qué hago? Yo que soy un gran filósofo, ¿qué hago aquí en este colegio, ¿no? Dando clases en este colegio. Entonces le parecía alguien muy triste, ¿no? De hecho, él prefería a otro profesor, que en este momento se me pasa el nombre, pero pues por cuestiones de fama mencionamos a Merleau-Ponty, que como sabemos pues es uno de los primeros grandes fenomenólogos franceses, o que introduce la fenomenología en Francia. En 1943, a sus 18 años, durante la ocupación nazi, empieza a frecuentar un círculo de intelectuales en el castillo parisino de La Fortrelle, entre los cuales se encontraban Michel Leiris, Jean Paulhan, Leopold Sédar Senghor, Georges Bataille, Paul Flamand, Gaston Bachelard, Robert Aron, Jean Vol, Jean Bourgelan, Jean Hippolyte, Maurice de Andillac, Marcel Mauret, Pierre Klossowski, entre otros. Se caracterizaban por ser refractarios y gente de la resistencia que incluso escondían judíos. Bueno, de acá, pues eso denota fuertemente cómo desde muy joven pues ya estaba en círculos de alta filosofía, por decirlo así, pues por solo resaltar algunos, pues Georges Bataille, gran escritor, ¿no? Que entre otras cosas también escribió un libro sobre Nietzsche. Michel Leiris, pues un gran teórico de arte también. Gaston Bachelard, pues que maestro también de Deleuze y de Foucault. Jean Hippolyte, lo hemos mencionado en varios lugares de nuestro curso, como el primer traductor de la fenomenología del espíritu al francés. Maurice de Gandillac, que va a ser su futuro tutor de tesis de doctorado. Y Pierre Klossowski, pues
un gran filósofo y teórico también de literatura francés, eh, pues también traductor de muchas grandes obras. Por ejemplo, fue el primer traductor eh, de, ¿cómo es que se llama? Espérate. Del Tractatus de Wittgenstein. Y pues entre otras cosas por los antecedentes o por la reputación de Pierre Klosowski, pues no se recomienda mucho esa traducción. Y bueno, Pierre Klosowski también fue un gran teórico de Nietzsche, junto con Georges Bataille, pues, y Maurice Blanchot, por ejemplo, que aunque no hacía parte de aquí, pues también en su época, eh, pues digamos que se conjugaban fuertes tendencias filosóficas, por ejemplo, Mallarmé también, y que se interesaban en Nietzsche, ¿no? El libro lo pueden encontrar en la biblioteca, se llama Nietzsche y el círculo vicioso de Pierre Klosowski. Bueno, por esta época funda una revista llamada Espacio, que tendrá un único ejemplar, pero en la cual se alcanza a vislumbrar la tendencia filosófica naciente, en contra del humanismo, en contra de la idea de hombre, en contra de la interioridad, la idea de estado absoluto hegeliano, en contra, en fin, de cualquier tipo de espiritualidad, la idea de espíritu también hegeliana. Entonces, desde la juventud y con estas tendencias filosóficas, hay una fuerte tendencia en contra de estas ideas hegelianas, ¿no? Sobre todo, y de la idea misma de hombre, eh, en lo que se conocía como el humanismo, que para ellos siempre, imagino pues por los antecedentes de la ocupación nazi, era un falso humanismo. Hay una crítica pues a la interioridad y a la idea de espíritu, que ambas cosas ya se encontraban en Nietzsche, ¿no? Sabemos que la fenomenología se nutrió también bastante de salir de ese dualismo entre interior y exterior, como lo vimos en nuestros videos pasados, y pues fuertemente entre ellos Sartre, ¿no? De aquí viene el asunto de la influencia de Sartre. Ese mismo año, 1943, se publica El ser y la nada de Sartre, sobre lo cual comenta Michel Tournier. Bueno, antes de seguir allí, esto es algo que ya comentamos un poco al final de la presentación Sartre para que ustedes vean el video. Deleuze me telefoneaba todos los días para contarme lo que había leído durante el día. Se lo sabía de memoria. En varias entrevistas Deleuze siempre manifestó que Sartre fue una especie de aire fresco en medio de la aridez de la academia y de lo que llamará después como imagen dogmática del pensamiento. Tenían en común la crítica a la interioridad, pero disentían en cuanto al humanismo. Eh, pues yo a manera pues de comentario aquí, yo creo que Sartre, al que Deleuze pues consideró su maestro, como vimos al final de la presentación sobre Sartre, consideraba que este había sido una bocanada de aire puro, eh, para la época, para su filosofía, para las nuevas generaciones, sobre todo con su idea de la nada, me parece a mí. Más que el ser, la idea de la nada, propia a la conciencia, me parece que afectó sobremanera a Deleuze. ¿Por qué? Porque esto va a llevar a Deleuze a construir su concepto de virtual, lo virtual como siendo, ya a mi parecer, esa nada, ¿no? Eh, sí, equiparable a una especie de nada, pero no una nada, por consiguiente, pues como pura nulidad, como negación, como aniquilación, sino una nada pues cargada, digamos, de potencialidades, cargada de virtualidades, ¿no? Y esa nada, pues es la libertad, ¿no? Es liberadora en ese sentido, es como él decía, una bocanada de aire puro, ¿no? Como él dice.
La distancia entre Sartre y el estructuralismo francés consistirá en que el primero aún apuesta por el cogito cartesiano, por la idea de sujeto y de hombre, es decir, sin la subjetividad no hay un fundamento real del cual se parta para ninguna filosofía ni teoría social, política, etc. Mientras que el segundo ya no parte del cogito, del sujeto o el hombre, sino de la estructura que determina al sujeto y al ser humano. Entonces, a pesar de la influencia con Sartre y de su mutua crítica a la interioridad, a la idea de interioridad, y por ejemplo también de espíritu, eh, otra distancia consistirá en eso, ¿no? En que se busca descentrar absolutamente el fundamento de la verdad, de la realidad y del conocimiento en la subjetividad a favor de, en este caso, la estructura y después será el acontecimiento, ¿no? La noción de acontecimiento va a ser la que releve o sustituya la de estructura en la filosofía de Leuciano. Bueno, esta es una imagen de él, es joven. Con el ánimo pues de contextualizarnos en lo que sería ya pues formalmente en este momento del curso el postestructuralismo francés, a diferencia del estructuralismo que caracterizamos en nuestro video anterior con Michel Foucault, he decidido traer una cita de Michael Hart, filósofo estadounidense, que escribió un libro que se llama Deleuze, un aprendizaje filosófico, que dice: las raíces del postestructuralismo y su base unificadora se hallan en gran parte en una oposición general, no a la tradición filosófica a secas, sino específicamente a la tradición hegeliana. Para la generación de pensadores continentales que alcanzaron la madurez en la década de 1960, Hegel era la figura del orden y la autoridad que mejor se prestaba como foco del antagonismo. Deleuze habla por toda su cohorte. Lo que más, lo que más detestaba yo era el hegelianismo y la dialéctica. Carta a Michel Cresol, página 110. Entre otras cosas, Michel Cresol era un alumno de Deleuze, ¿no? Sin embargo, para poder apreciar este antagonismo debemos tener en cuenta que, durante este periodo, en la esfera de la teoría continental, Hegel era ubicuo. Como consecuencia de las influyentes interpretaciones ofrecidas por teóricos tan diversos como Kojev, Gramsci, Sartre y Bobbio, Hegel había llegado a dominar el horizonte teórico como la ineluctable pieza central de la especulación filosófica, la teoría social y la práctica política. Pues tanto así que en un video anterior yo digo respecto a Hegel que incluso todavía en nuestra actualidad, un filósofo como Slavoj Žižek dice que Hegel trazó todo el horizonte de lo pensable. En 1968, a François Châtelet le pareció que todo filósofo debía comenzar con Hegel. Hegel determinó un horizonte, un lenguaje, un código en los que aún hoy estamos profundamente inmersos. Por esta razón, Hegel es nuestro Platón, el único que delimita ideológica o científicamente, positiva o negativamente, las posibilidades teóricas de la teoría. Esto lo dice él en un libro que él escribió que se llama Hegel. Cualquier enfoque que se adopte para analizar el postestructuralismo continental debe tomar como punto de partida este marco de hegelianismo generalizado. Entonces, esto nos ubica pues de manera contundente en qué consistía el postestructuralismo francés, que era claramente una pretensión de superación de Hegel y del hegelianismo, que muchos hoy en día, como digo, ponen en cuestión, ¿no? Si realmente lo lograron o no. Eh, pues por mi parte, si no lo lograron, pues a mi parecer fueron los que, o han sido los que mejor y más se han acercado a eso. Por eso decíamos al inicio del video que Deleuze, junto con otros postestructuralistas, pues ha sido la forma más acabada, más realizada de lo que filosóficamente y problemáticamente planteaba Nietzsche, ¿no? Preparación a la agregación. Bueno, como he mencionado en otros videos,
la agregación en Francia pues es algo extremadamente importante y difícil, casi que decisivo, ¿no? Por ejemplo, Sartre, como lo vimos en ese video, pues perdió la primera vez que intentó, la segunda quedó de primero y de segundo quedó Simone de Beauvoir. Entonces la agregación es muy importante en la formación filosófica francesa. Deleuze conoce a Ferdinand Alquier, un filósofo experto pues, en filosofía clásica, sobre todo Spinoza, Descartes, y Jean Hippolyte en su preparación en Hippocagne, letras superiores, y luego en Cagne, primera superior. Es una formación de, si no estoy mal, 2 años para entrar a las escuelas normal superior en Francia. Si bien no logra entrar a la escuela normal superior, a las cuales lograron entrar en su momento Bergson, Sartre y si no estoy mal, bueno, no, creo que Foucault no entró ahí. Obtiene una beca para prepararse para la agregación en la Sorbona, donde conoce a Georges Canguilhem, el que fue evaluador y jurado de la tesis Historia de la locura de Foucault, el maestro de ellos en la época, y su futuro director de tesis de doctorado, Maurice de Gandillac. Pasa a la agregación, cuyos temas fueron Materia y Memoria de Bergson y las reglas del método sociológico de Durkheim. ¿Por qué pongo aquí los temas de la agregación de ese año allí en Francia, en París? Porque desde ese primer momento Bergson ejercerá pues una influencia fuertísima en el pensamiento de Deleuze, y las reglas del método sociológico de Durkheim le servirán para reivindicar otro filósofo francés olvidado, como lo es Gabriel Tarde, en esas teorías sociológicas, ¿no? De ahí viene pues su tendencia de reivindicar filosofías menores. Su filosofía. En 1946 escribe una introducción llamada Mathèse, Science et Philosophie a un libro titulado Estudios sobre la matesis o anarquía y jerarquía de la ciencia, donde se pueden apreciar otros rasgos de su pensamiento y filosofía. Dice ahí, la unidad, la jerarquía más allá de toda dualidad anárquica, es la de la vida misma, que dibuja un tercer orden, irreductible a los otros dos. La vida es la unidad del alma como idea del cuerpo y del cuerpo como extensión del alma. De esta sola frase podemos deducir algunas cosas que serán propias de su filosofía. Se trata de una filosofía de la vida como pensamiento de la inmanencia o de la univocidad del ser, como tercer orden irreductible a cualquier dualismo, alma-cuerpo, realismo-idealismo, empirismo-racionalismo. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver en más detalle despuesito, pues aquí lo que importa es estos rasgos generales que van a orientar su pensamiento, ¿no? Filosofía de vida como inmanencia y que va más allá de estos dualismos. Y de ahí viene pues una influencia nietzscheana con la idea de jerarquía propia de la vida misma, pero también una influencia espinosista, no solo por la idea de inmanencia de la vida y de la universalidad del ser, sino por el paralelismo entre cuerpo y alma. Finalmente vemos aquí una influencia bergsoniana por la idea de unidad de la vida como monismo, es decir, indivisibilidad. Eso lo pudimos ver en el caso de Bergson, cómo la vida pues es de naturaleza cualitativa, intuitiva en ese sentido, y irreductible pues a cualquier división y en ese sentido cualquier dualismo, ¿no? Que nos lleva necesariamente a una trascendencia o a una metafísica. Habiendo pasado la agregación y siendo profesor del liceo, durante los siguientes años, sobre todo desde 1953, con su monografía Empirismo y Subjetividad, comenzará una prolífera
Producción de libros y escritos que calificarán esta época de historiador de la filosofía. Libros y textos sobre Hume, Kant, Bergson, Nietzsche, Spinoza, hasta llegar a las obras donde expresa su propia filosofía, a saber, su tesis de doctorado de 1968, Diferencia y repetición, y su libro Lógica del sentido de 1969. Bueno, aquí esto es lo que va a determinar lo que vamos a ver enseguida, y es estas dos grandes etapas de su pensamiento, ¿no? Primero, calificado como historiador de la filosofía, y de lo cual pues él siempre tendrá una fama enorme de tener la capacidad de escribir bellos libros sobre otros filósofos, Hume, Kant, Bergson, Nietzsche, Spinoza, solo por mencionar algunos, dado que aparte de estos filósofos también abundan literatos, como el mismo Sacher Masoch, Proust, Marcel Proust, Lewis Carroll con el tema de lógica del sentido, el mismo Pierre Klosowski, o sea, hay una relación muy estrecha de Deleuze con la literatura también. Bueno, todo esto demuestra que Deleuze era un trabajador incansable, como hasta ahora lo hemos visto, pues característica propia de todo gran filósofo, ¿no? Sobre todo el trabajo arduo, denodado y pues riguroso, ¿no? Bueno, esta es como la etapa de su filosofía, de lo que se considera como su filosofía. Entonces, para mencionar rápidamente algunas consecuencias filosóficas de su primera obra, es decir, de esta etapa que hemos denominado historiador de la filosofía, la tesis de monografía, o lo que llamamos acá de maestría, empirismo y subjetividad, la tesis central de este texto es la demostración que el sujeto no está dado, sino que él es una síntesis del tiempo. Aquí, pues, apoyándose en Hume, él dice que lo que está dado es el espíritu. El espíritu en ese sentido posee un carácter como objetivo, ¿no? Por decirlo así entre comillas, y lo subjetivo, la subjetividad del sujeto siempre viene después, a través de una síntesis, que es la síntesis del tiempo, y que son los hábitos, las costumbres. Ustedes saben pues que en Hume es muy importante este aspecto del hábito y de la costumbre. Pues ustedes conocen las famosas frases de Hume, ¿no? Que solamente es por hábito, el conocimiento se forja por hábito, que solamente es por hábito que uno espera que mañana el sol salga, que se repitan ciertos acontecimientos, pero estrictamente hablando no hay una verdad última que nos diga algo pretendidamente objetivo, de tal manera que lo que va a reinar es el escepticismo, ¿no? Entonces, pero la tesis que saca de aquí de él es más importante, es la que el sujeto no es algo dado. El sujeto es algo construido históricamente, temporalmente, por ciertos hábitos, por costumbres. Pues él más tarde va a decir en otros libros que el yo es un hábito, el hábito de decir yo, no es más que eso. Por eso es una síntesis, por eso es algo, al ser una síntesis es algo construido, históricamente constituido. Como cuando Foucault dice que el hombre, porque casi siempre se equipara sujeto, individuo, hombre, como cuando Foucault dice que el hombre es una forma históricamente constituida, que no tiene más de 2 siglos, pues para su época, que nació por allá en el siglo XIX y que desaparecerá. Entonces es una síntesis. Nietzsche y la filosofía, otro de sus libros, pues como pueden ver hay un silencio de casi 10 años entre empirismo y subjetividad y Nietzsche y la filosofía. Deleuze decía que ese silencio era pues por la influencia tan grande que estaba dejando en el Nietzsche. Él quería acomodarse a su tiempo de digerir, como el mismo Nietzsche dice,
que las ideas hay que rumiarlas, que hay que ser como una vaca, ¿no? Entonces él se dio siempre su tiempo para digerir a Nietzsche y pues hasta que lo condujo a escribir ese libro, que entre otras cosas lo recomiendo bastante. Es uno de los pocos libros sobre Nietzsche que me parece que son de una precisión y pues que reivindican lo más positivo, ¿no? De este libro se puede, lo que se extrae de ahí, una de las cosas más importantes que se extrae es que lo que hay son relaciones de fuerzas de la afuera. Las relaciones de fuerzas de la afuera es algo que, por ejemplo, también Foucault extrajo como enseñanza de Nietzsche. Eso lo podemos ver en su libro Nietzsche, la genealogía de la historia, que al caracterizar la genealogía, él dice que lo que hay son campos de fuerzas que caracterizan a la historia. O sea, la historia más que una sucesión de sistemas o de formas, lo que son relaciones de fuerzas que vienen de la afuera. Y bueno, todo esto lo vimos con el pensamiento de la afuera, ¿no? La filosofía crítica de Kant, ves, como se puede ver desde aquí, se despliega una producción filosófica muy, muy rica, ¿no? Exuberante. En este libro, pues lo que Deleuze más reivindica es esta teoría de las facultades en Kant, el conocimiento, el deseo, la memoria, la razón, que con la teoría pues de lo sublime se enfrentan a sus propios límites, son desbordadas y violentadas por signos de la afuera. Lo que le precede a este libro, que es un libro muy corto, es un artículo que se llama La idea de Génesis en la estética kantiana, y es la manera como él reivindica la crítica de Salomón Maimón y Fichte a Kant de que lo que le faltó a la filosofía kantiana es esta idea de génesis, ¿no? No solamente de un condicionamiento de la experiencia y del conocimiento, las condiciones de la experiencia posible, sino que lo que le faltó es un aspecto genético de esa misma experiencia y de ese mismo conocimiento para que la filosofía trascendental sea verdaderamente trascendental en el sentido de ser genética y no solamente condicionamiento. De tal manera que lo que ellos reivindican allí y que Bergson retomará más tarde, y Whitehead y bueno, muchos otros filósofos, es la idea de las condiciones de la experiencia real, ¿no? Esas condiciones de la experiencia real que Foucault también tomó en su método genealógico del saber y del poder, ¿no? Sobre todo el saber, que son las condiciones de esa experiencia real, ¿no? De eso que no es que condicione la experiencia, sino que genera la experiencia misma, ¿no? Esa es la verdadera pretensión de una filosofía trascendental que sustituye una metafísica. De tal manera que la génesis se encuentra es allí en la tercera crítica, ¿no? O digamos, el acercamiento más fuerte de Kant a esta filosofía genética verdaderamente trascendental está en esta tercera crítica, la crítica del juicio. Entonces es una lectura bastante singular de Kant, que como digo se nutre de Salomón Maimón y de Fichte. Proust y los signos, como decía, la literatura también hace parte de su producción filosófica, en la cual él hace un bello encuentro entre filosofía y arte, o filosofía y literatura, y donde se reivindica esta idea de que lo que hay son signos del afuera, es decir, signos vacíos del mundo, una idea que compartía un poco con Sartre, ¿no? Cuando Sartre decía que no hay signos, que el mundo está vacío de signos, signos dolorosos del amor, signos plenos de la sensibilidad y signos artísticos del pensamiento. Esto es lo que él toma de la obra de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Cómo el tiempo es el que despliega esta diversidad de signos y cómo en el seno de estas diversas temporalidades, en el seno del tiempo perdido, de los signos vacíos, dolorosos, se descubre o se logran el tiempo recobrado, lo que él llama el tiempo recobrado en los signos artísticos, ¿no? Sobre todo, que da lo que él llama otra imagen del pensamiento.
del bergsonismo, que es la síntesis de sus rigurosos estudios de la filosofía de Bergson. Lo que él va a tomar, y eso lo sustenta en muchas entrevistas, es el problema metodológico de pensamiento, ¿no? El modo de pensar, que es lo que importa es el planteamiento de los verdaderos problemas. Una teoría que a él siempre le va a interesar a través de toda su filosofía es este problema del planteamiento de un problema, ¿no? De una teoría de lo problemático, de qué significa un verdadero problema y qué significa problematizar en filosofía. Me parece que pues, en la experiencia que yo tengo respecto a la investigación de estos temas, es un tema del cual pues, se ha trabajado muy poco y del cual se tiene muy poco conocimiento, muy poca información. Por ejemplo, sabemos que Foucault dice en una entrevista en alguna ocasión que lo que él hace es una historia de las problematizaciones, pero la noción misma de problematización pues no está muy desarrollado en la filosofía históricamente. Su libro Presentación de Sacher-Masoch de 1967, el cual es un primer acercamiento a esta idea también muy fuerte en su filosofía, que es la noción de deseo, en el cual él ya anuncia que el deseo construye su campo de inmanencia conjurando el placer. Aquí viene lo que va a ser una gran distancia con respecto a la filosofía Foucaultiana, y es que Deleuze va a apostar por esta noción de deseo que también se encuentra en Spinoza. La esencia del hombre es el deseo, más que la idea del placer. Y para Deleuze el placer va a ser la interrupción del deseo, va a ser la trascendencia en el seno del plano de inmanencia del deseo. Bueno, Spinoza y el problema de la expresión, que fue la tesis secundaria de grado, en la cual el infinito es expresivo y es expresión de la potencia, que no está por fuera de lo expresado. Todos los seres hacen lo que pueden o llevan su potencia al límite en función de sus afectos. Spinoza, como dirá Deleuze en muchas de sus entrevistas, es su corazón. O sea, Spinoza es el corazón de Deleuze. Y lo interesante aquí no es tanto Spinoza como la reinterpretación que hace Deleuze de Nietzsche en el encuentro que él plantea con Spinoza, y es, por ejemplo, la crítica conjunta de Nietzsche y Spinoza a la moral o a la política, por ejemplo, y la importancia que ambos dan a la noción de afecto o a los afectos. De ahí que se desprenda una ética de los afectos, una política de los afectos, y también la noción de potencia, como digo, en el equívoco pues de la voluntad de potencia o voluntad de poder nietzscheana y la filosofía spinozista en el panteísmo de la expresión, ¿no? El panteísmo de que Dios es el plano de inmanencia de lo cual los atributos y los modos son expresiones, pero son expresiones de una sola y misma potencia, ¿no? Potencia de existir y de obrar. Entonces la noción de esas dos nociones son muy importantes aquí, van a ser determinantes para su filosofía y sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, como ya mencioné, éticas y políticas. Algunas conclusiones que se pueden sacar de este periodo denominado como historiador de la filosofía es, en resumen, en síntesis,
el planteamiento de lo que él llama una nueva imagen del pensamiento, o lo que uno podría llamar otra manera de pensar, ¿no? De hacer filosofía, en función de signos de la afuera como fuerzas y multiplicidades que violentan e inquietan al pensamiento, que desgarran la interioridad como concebida esta como forma de identidad o como unidad sustancial de un sujeto. Entonces, otra manera de pensar, otra imagen del pensamiento, es este pensamiento que piensa en función de ciertas fuerzas y ciertos signos, que piensa constreñido, forzado, violentado por el afuera, ¿no? Esto debería bastar para decirnos que, pues no solo que la filosofía nunca va a morir, sino que continuamente, eh, por por la afección que recibimos continuamente de la afuera, porque somos seres de afectos, seres eh, de simbólicos también y de signos, que estamos continuamente llamados, si no a la filosofía, por lo menos a pensar, como muchos, pues como se han desilusionado históricamente tanto de la filosofía, pues que se, se confiesan ellos mismos como más bien como pensadores, para salir de esa tradición metafísica denunciada por Nietzsche. Por ejemplo, no nos basta más que encender el televisor para enfrentarnos a una cantidad enorme de signos que violentan y, entre comillas, desgarran nuestra interioridad y que nos deben aventurar al planteamiento de los verdaderos problemas, o sea, a empezar a hacer un uso crítico y activo, lo que Nietzsche y Spinoza a los ojos de Deleuze llamaban como el devenir activo del filósofo, ¿no? El problema del devenir activo, de no solamente recibir pasivamente lo que nos llega de afuera, sino que esto nos mueva, nos fuerce a pensar. Es el llamado o el grito casi eterno de la filosofía, ¿no? Eh, entonces no somos indiferentes ni ajenos a ese afuera, a ese mundo, por decirlo en términos más fenomenológicos, y continuamente estamos allí, obligados prácticamente a pensar, ¿no? Bueno, esta imagen del pensamiento, esto que él llama esta nueva imagen del pensamiento, que está contra la imagen dogmática de la que nos dice que no podemos pensar si no conocemos toda la historia de la filosofía, si no sabemos Kant, Hegel, Heidegger, bueno, que impide que las personas piensen, plantearía los verdaderos problemas y los distinguiría de los falsos. En el seno mismo de los signos, sean estos mundanos, amorosos, sensibles o del arte, del pensamiento, lo que hace esta nueva imagen del pensamiento, sería no solo orientar el pensamiento, sino sobre todo plantear los verdaderos problemas y distinguirlos de los falsos. Es decir, que es indisociable de un nuevo modo de pensar, ¿no? De una nueva metodología orientándose en el pensamiento, pues haciendo alusión a ese bello texto de Kant, ¿no? Cómo orientarse en el pensamiento. Esta imagen del pensamiento es la inmanencia, la univocidad del ser. Bueno, si tienen preguntas sobre toda esta noción de univocidad del ser, me la pueden dejar en los comentarios, yo me extenderé sobre esto en un video posterior. Es decir, la manera como todos los seres van al límite de su potencia. Bueno, en resumidas cuentas, la universalidad del ser es eso. Es que todos los seres, desde el punto de vista de la potencia, son iguales, porque todos, absolutamente todos, según Spinoza, y, y por ende también según Deleuze, van al límite de su potencia. La diferencia es que a algunos se les ha impedido efectuar su potencia y a otros no. De tal manera que pues, la existencia es una lucha perpetua entre esas distribuciones de las capacidades o de las potencias, ¿no? Por ejemplo, un afecto de tristeza es cuando alguien dice, yo quería ser pintor, pero las circunstancias no me dejaron. Entonces, no es que él carezca de la potencia de ser pintor, sino que
hubo obstáculos, hubo afectos de tristeza que impidieron que él realizara o efectuara esa potencia. Entonces se vuelve una filosofía política inmediatamente, una reivindicación de ciertos derechos, ¿no? Esto no quiere decir que uno, aunque en gran medida sí lo es, uno va a desculpabilizar al hombre completamente y entonces a ver en el hombre pues un ser angelical o algo así, lo contrario pues a diabolizarlo, sino que lo que quiere decir es más bien un aspecto o un asunto etológico y ético en ese sentido. Deleuze es uno de los primeros que dice que Spinoza fue el primer etólogo, porque su teoría de la inmanencia o de la univocidad del ser lo que muestra es la manera como las potencias son distribuidas por igual, digamos, a todos, pero desde el punto de vista cualitativo, es decir, la potencia de una hormiga no es la misma que la potencia de un elefante, o la de un ángel a la de un hombre, etcétera. Uno lo ve mucho en la correspondencia de Spinoza, ¿no? No se puede entonces eh, comparar las potencias, sino que desde el punto de vista de la inmanencia de derecho, pues son las mismas. Uno no puede medir a, como digo, una hormiga desde el punto de vista de un elefante, o alguien que tiene vista desde el punto de vista de un ciego, o viceversa, un ciego desde el punto de vista de alguien que tiene vista. Por eso, tanto para Deleuze como para Spinoza, el deseo no carece de nada, o los seres no carecen de nada. Ellos no se pueden definir por lo que no tienen. Un ciego no se puede definir por la vista porque no tiene vista. Y eso no hace menos a un ciego que a alguien que sí tiene vista. Bueno, de aquí se desprende, como digo, esa etología que es también muy nietzscheana, que va de la mano de una transvaloración de los valores, en la medida en que, por ejemplo, pues al estar a favor de la potencia y de la inmanencia de los seres, pues está a favor de ellos mismos y de lo que pueden, ¿no? Entonces uno ya no más reivindicará valores bajos como los de compasión, como los de la piedad, como los de pobrecito, qué pesar, porque pues eso iría en contra, digamos, de esa etología. Entonces, la manera, repito, como todos los seres van al límite de su potencia, hacen lo que pueden en función de sus afectos, en función de signos y fuerzas del afuera. Es siempre la misma fórmula, ¿no? Esta nueva imagen del pensamiento lo que reivindica es eso. Son las fuerzas y los signos del afuera, es la reivindicación de afectos y de potencias. Bueno, una imagen de Deleuze. Ahora ya pasamos de su etapa como historiador de la filosofía a filósofo, ¿no? A su etapa como productor de una filosofía entre comillas original, aunque esto ya venía desde antes, o sea, porque uno lee el Hume de Deleuze, el Spinoza de Deleuze, el Kant de Deleuze, y no son Hume, no son Spinoza, no son Nietzsche y no son Kant. Son lo que ellos llaman, pues porque ahí se incluye también a Foucault, son dobles. El doble de Kant, el doble, porque no es Kant, es otro Kant, y así sucesivamente. Entonces ya lo que se distribuye como filosofía original y no original, eso ya estaba en sus orígenes, desde siempre. Su propia filosofía ya estaba en funcionamiento desde su etapa de historiador de la filosofía. Entonces, diferencia y repetición, que es la tesis principal de doctorado. Vimos pues que Spinoza y el problema de la expresión era la tesis secundaria del mismo año, ¿no? Como vimos también con Foucault y con Bergson y con Sartre también,
siempre había una tesis principal y una tesis secundaria. Entonces aquí, texto por lo demás es muy difícil, ¿no? Para casi todo lector que se ha aventurado a él. Dice Deleuze, en resumidas cuentas, en este libro que la idea, que en parte, pues, bueno, implica también una teoría de la idea, en esta primera etapa de su propia filosofía, la idea es relación diferencial y distribución de singularidades. O sea, la idea es a la vez eso, a la vez una relación diferencial y una distribución de singularidades. Es decir, tiene un lado virtual y otro actual. El lado virtual, como digo, sería esta idea que él toma de Proust, de que lo virtual, aunque no es actual, es real. Normalmente lo virtual lo oponen a lo real y esto no es así. Esto viene justamente de la crítica que él hace también de la mano de Bergson a Kant, ¿no? Que no se trata de las condiciones de la experiencia posible, sino de la experiencia real. Y un aspecto que hace parte de la experiencia real y que hasta ese momento no se reconocía era lo virtual. Lo virtual es real, sin ser actual. O sea, lo actual es diferente de lo virtual y no lo real. Pues de otra manera, por ejemplo, por dar un ejemplo burdo, pues estas clases virtuales no serían reales, lo cual no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, lo virtual es, por definición, todo lo que tiene o conlleva o implica una relación diferencial. Una relación diferencial es una idea pues, que viene desde Leibniz, que es otro filósofo que pues desde el inicio, pero ya tardíamente del cual saca un libro, pues Deleuze también investigó mucho. Y es esta teoría que Salomón Maimón también reivindica y es del sinfondo diferencial. El sinfondo es algo que va más allá del fundamento, de un pretendido fundamento de la experiencia o del conocimiento, pero que dice que en el fondo de todo lo que hay es la diferencia, que sería estrictamente lo mismo que decir que lo sin fondo es la relación diferencial, es decir, un aspecto infinitesimal de la realidad que hace que las cosas siempre tengan un horizonte de, acontecimiento, ¿no? de efectuación. Sin ese horizonte de acontecimiento, sin ese sin fondo diferencial como génesis del pensamiento y de la experiencia, como verdadera filosofía trascendental, pues no podría haber constitución de nada actual, de ninguna experiencia actual de nada, digamos, por ejemplo, de la distribución de las diversas facultades, la imaginación, la razón, la memoria, etc. Lo que presupone en esas facultades no es el interés especulativo, por ejemplo, en la razón pura o el interés práctico en la razón práctica, sino un desinterés que es lo que Kant llamaba en la crítica del juicio como ese desajuste, ¿no? Ese desajuste armonioso, que suena un poquito contradictorio ahí, entre las facultades y del cual dependería la verdadera génesis de la experiencia y del conocimiento. Entonces, esos son, como les digo, ideas muy complejas, pero que son necesarias para la filosofía contemporánea. El pensamiento de lo virtual pues es muy contemporáneo, eso va a tener un despliegue filosófico muy fuerte, como lo que es propio de toda relación diferencial, y distribución de singularidades es lo propio de lo actual, o sea, lo que vemos en la actual es, como lo decía Foucault también, es una dispersión, una distribución de singularidades.
Lo que vemos en cada formación histórica es eso, pero como forma del saber, ¿no? Porque como diagrama de poder, como lo vimos en Foucault, lo que hay son relaciones diferenciales o virtualidades, ¿no? O lo que Deleuze va a llamar junto con Guattari más tarde máquinas abstractas. Bueno, si tienen preguntas precisas sobre esta parte, sobre todo, pues esto da pues para un curso completo y para muchísimo tiempo, digamos, de desarrollo, porque pues tiene todo un linaje, una genealogía, pues viene de Leibniz, se nutre de Maimón, bueno, de una cantidad de filósofos. Ahora bien, en lo virtual está implicada la intensidad como diferencia o lo desigual en sí. Esta es una de las, a mi parecer, novedades de la filosofía de Deleuze, que es envolver, digamos, lo virtual con la intensidad, porque la intensidad normalmente es de la sensibilidad, lo que Kant llamaba en su crítica a la razón pura como magnitudes intensivas de la materia, ¿no? Pero lo virtual está allí. En lo virtual está implicada la intensidad como diferencia, o sea, él lo que hace es introducir el concepto de diferencia, de relación diferencial en el seno de lo intensivo, es decir, de lo virtual, o sea, él lo que hace es reunir lo empírico con lo trascendental, es decir, lo propio de la idea como virtualidad con lo sensible, de manera inmediata y a través de lo que él llama el sinfondo, ¿no? El sinfondo de la metafísica, por decirlo así, porque es una filosofía totalmente ubicada en ese horizonte de no pretensión al fundamento, que es una crítica, como he dicho en otros videos, en la crisis de los fundamentos desplegada por Nietzsche, por Bergson y por Heidegger sobre todo, y pues también reafirmada por Husserl en la crisis de las ciencias europeas, ¿no? Entonces, bueno, uno podría tenerse mucho en estas nociones, por ejemplo, la noción de intensidad misma, que algo es intensivo porque es desigual en sí. Como decía más atrás, eh, detrás de todo está la diferencia, pero detrás de la diferencia ya no hay nada, o sea, la diferencia es como eh, el último lugar al que se puede el que se puede optar, digamos, a nivel del conocimiento. O como dirá Deleuze, pues en este libro, que la diferencia es el monstruo, ¿no? Es ese monstruo que la filosofía no ha querido pensar o ha dejado impensable en el pensamiento. Y pues Deleuze se atreve a enfrentar y a desatar ese monstruo de la diferencia, ¿no? Pues la diferencia es lo que siempre ha sido conjurado en la historia del pensamiento entre ellas, como imagen dogmática, ¿no? Y bueno, él se va a circunscribir entonces aquí en una tradición que, por ejemplo, Derrida se va a unir a ella y son pensamientos de la diferencia, ¿no? Obviamente en Derrida pues es diferente, es el concepto de diferencia, pero pues ese es como el aire de la época, ¿no? Ya que la diferencia es aquello por lo que lo dado es dado. Es decir, el primer presupuesto es la diferencia, porque detrás de la diferencia ya no hay nada, por decirlo así. La diferencia es aquello por lo que lo dado es dado, o la potencia de la intensidad, profundidad, está fundada sobre la potencialidad de la idea. Esto es una idea, justamente, traída de Spinoza, ¿no? Porque ya decía Spinoza que la idea precede lógica y cronológicamente al afecto y no inversamente. De ahí su teoría de, de las ideas adecuadas y por lo cual se cataloga a Spinoza como un racionalista. ¿Por qué? Porque la idea es la que permite que una intensidad o un afecto pase o no pase. O sea, si usted no permite con la idea ese buen encuentro o ese mal encuentro, pues usted no va a saber si va a ser un buen encuentro o un mal encuentro. Por eso una idea adecuada es lo que te favorece, lo que le favorece a uno, y una idea inadecuada es todo lo que lo deprime, lo disminuye a uno, que entre otras cosas es una noción muy compartida con Nietzsche, ¿no?
con Nietzsche y su idea de la voluntad de potencia. Entonces, para que vean que desde diferencia y repetición lo que uno puede concluir aquí sucintamente es que pues el pensamiento es decisivo para la experiencia, el pensamiento concebido pues como virtualidad, ¿no? Como virtual y como real, como siendo algo real, sin ser actual, ¿no? O sea, la concepción de lo actual aquí es diferente. Por eso el pensamiento es intempestivo, es como decía Nietzsche, inactual, ¿no? Pero que está forzado continuamente a pensar su propia actualidad. Bueno, pasando a Lógica del Sentido, que es otra obra casi del mismo año, en la cual se le atribuye pues como siendo filosofía propia. El libro nos introduce con las aventuras de Alicia, del libro de Lewis Carroll, y en el cual pues la tesis principal del libro es que las aventuras de Alicia son las aventuras del sentido y del devenir, lo ya pasado y todavía futuro, esquivando todo presente. Por ejemplo, cuando él dice que cuando Alicia crece, decrece también y por las mismas razones. Entonces es lo ya pasado y lo todavía futuro, es el devenir, ¿no? El devenir que va en los dos sentidos a la vez. Y aquí traigo una cita del libro: el sinsentido es a la vez lo que no tiene sentido, pero que como tal se opone a la ausencia de sentido, efectuando la donación de sentido. O sea, uno se podría detener aquí mucho tiempo analizando el sentido de esta frase. ¿Por qué? Porque se trata de las aventuras del sentido, los juegos del sentido. ¿Cómo es posible que el sentido del sinsentido sea no solo oponerse a la ausencia de sentido, sino efectuar la donación de sentido? O sea, lo que quiere decir en el fondo es que el sentido depende del sinsentido. Y aquí hay una crítica fuerte al existencialismo, porque, como digo aquí más abajo, el sinsentido no es el absurdo del existencialismo, sino el exceso de sentido del estructuralismo. De ahí la importancia, por ejemplo, del concepto de sobredeterminación de Althusser o de reproducción de Benjamin. O sea, lo que Althusser y Benjamin diagnostican y critican de la contemporaneidad es que hay un exceso de sentido en las cosas. Es la era de la reproductibilidad, de la reproducción y de la sobredeterminación excesiva de las cosas, ¿no? Esto es lo que va a llevar también a Jean Baudrillard a hablar de su idea de la hiperrealidad, ¿no? Que ahí donde lo real muere, muere esa causa de la hiperrealidad, del exceso de realidad. Entonces no es que la existencia, como dice el existencialismo, carezca de sentido o sea absurda, sino que es el exceso de sentido el que produce el sinsentido. Es otra manera pues de ver un problema parecido, ¿no? Entonces, de ahí pues la cita que lo reafirma. El sinsentido no es la ausencia de significación, porque muchas filosofías contemporáneas, sobre todo la lingüística, identifican el sentido con la significación y no es lo mismo, sino por el contrario el exceso de sentido. Entonces, pues eso no quiere decir que el sentido desde ahora sea reivindicar el sinsentido, ¿no? Por supuesto que no, pero sí, digamos, allí donde hay un exceso de sentido, donde hay un exceso de comunicación, donde hay un exceso de significación, donde hay un exceso de realidad, donde hay un exceso de productibilidad o de reproductibilidad, pues hacer la crítica filosófica. Entonces, para extraer algunas conclusiones de ese primer periodo como filósofo y ya no historiador de la filosofía, antes de conocer a Félix Guattari, o sea, porque con Félix Guattari se le atribuye un segundo periodo en esa calidad de filósofo,
Para Deleuze, las preguntas filosóficas ya no deben remitir a universales, orígenes o esencias como pretensiones de fundamentos, como por ejemplo ¿por qué?, que sabemos que es una pregunta por la esencia, eh, sino a procedimientos, acontecimientos y singularidades, cómo, cuándo, quién. Es lo que, entre otras cosas, se llama como una casuística, ¿no? Como el método que él saca de Leibniz de la visedicción, que es algo que va más allá de la contradicción, por ejemplo. Entonces, lo que importa ahora es la pregunta por el acontecimiento. Una filosofía del acontecimiento se interesa entonces por los cambios, las metamorfosis, los procesos, los devenires. Sabemos aquí que ya eso es otra manera de pensar, ¿no? Porque es por el acontecimiento que todo se distribuye y redistribuye, pero siempre de otro modo, siempre según un antes y un después. Es la manera como el pensamiento capta el acontecimiento, es decir, el cambio. Eso que hemos mencionado a lo largo de este curso como la frase de Hegel, ¿no? De que el filósofo siempre llega tarde al acontecimiento. Pues cuando la filosofía se interesa entonces y, y trata sobre el acontecimiento mismo, pues está allí siempre en el intersticio, es decir, ahí en esa zona, en el medio, ¿no? Por el medio de las cosas, por la cual las cosas adquieren velocidad, por la cual las cosas cambian, se metamorfosean, ya no son las mismas, ¿no? Y lo que distribuye y redistribuye el acontecimiento es la potencia o la capacidad de una multiplicidad. O sea, dicho de otra manera, el acontecimiento lo que hace, lo que distribuye y redistribuye es la potencia o la capacidad de una multiplicidad, sea esta la de un individuo o la de una colectividad. ¿Por qué? Porque para Deleuze, ya pues en las conclusiones de su filosofía, lo que hay son multiplicidades, multiplicidad de multiplicidades. Es decir, que un individuo, alguien que uno pues, reconoce en el entendimiento como una persona o como con una forma, con una unidad sustancial, lo que es un individuo es un paquete de singularidades. O sea, lo que hay en el seno del individuo es una multiplicidad. O sea, el individuo simplemente es una singularidad, ¿no? Y la singularidad siempre remite a la multiplicidad. Es decir que, por ejemplo, llega algo que cambia todo y ya no somos capaces de las mismas cosas de antes, pero en contrapeso somos capaces de otras nuevas, o sea, de otras cosas nuevas, y así indefinidamente. Es decir, el acontecimiento siempre está distribuyendo y redistribuyendo las capacidades, las potencias de un grupo, de una colectividad o de un individuo, pues si se lo quiere ver así. Entonces no es que las repeticiones incesantes de esas distribuciones y redistribuciones, porque si lo llevamos al límite, pues continuamente estamos allí en ese devenir, en esos cambios, en esas distribuciones y redistribuciones. Entonces es algo que se repite en el tiempo, pero no es que esas repeticiones incesantes se lleven a cabo en el tiempo, como si el tiempo fuera una forma a priori a lo Kant, que está allí, digamos, que preexiste allí dada de antemano, ¿no? Como condición de posibilidad de toda experiencia posible, sino que por el contrario es por el acontecimiento, que es singular, ¿no? Como dijimos, que el tiempo se constituye, se engendra según diferentes tipos de repeticiones. Y las repeticiones que, por ejemplo, en diferencia y repetición reivindica Deleuze, y que son repeticiones en el seno de las potencias del tiempo, son la memoria, el hábito y el eterno retorno nietzscheano. Esto es lo mismo que decir más tarde que el ritornello, que es un concepto que él creó con Guattari, es el que funda el tiempo a través de sus potencialidades repetitivas, ¿no? Porque el ritornello es como una cancioncilla que se nos pega en la cabeza y cuya función es darnos un territorio, un agenciamiento territorial, es decir, conjurar el caos, alejar el caos de nosotros, porque el caos también tiene una existencia mental, ¿no?
Por eso a veces se nos pegan cancioncillas en la cabeza y esos son ritornelos. Y que son repeticiones. Entonces no es que el tiempo sea algo dado, sino que el tiempo se engendra gracias al acontecimiento que efectúa distribuciones y redistribuciones continuas a través de ciertas repeticiones. Las repeticiones de la memoria, que son repeticiones casi metafísicas, pues, en esa teoría de la memoria que viene, por ejemplo, de Bergson, o las repeticiones del hábito, que son más de la filosofía de Hume, o las del eterno retorno, que son las de la filosofía nietzscheana, en la cual lo que hay continuamente es una desfundamentación del tiempo, es decir, es la manera como el tiempo sale de sí mismo hacia precisamente el devenir, que en Deleuze casi que es equiparable al acontecimiento. Bueno, estos tres aspectos pues están para una tesis completa. Si quieren que profundice más en ellos, que siempre me han parecido muy interesantes, me lo dicen en los comentarios. Una deducción entonces de esto es que lo que se repite en la repetición es la diferencia. O sea, volvemos no solo al hecho de que como conclusión la filosofía de Deleuze es una filosofía del acontecimiento, como muchos comentadores dicen, sino que también es de la diferencia, ¿no? La repetición es entonces la potencia de la diferencia, porque lo que se repite en la repetición es la diferencia. Eso es algo a nivel del pensamiento muchas veces difícil de captar, porque el pensamiento tiende a su tendencia de inteligencia que homogeneiza los acontecimientos y cree que lo que se repite es lo mismo, para como apoyarse sobre la realidad, ¿no? Pero cuando uno se aboca a estas potencialidades que están continuamente distribuyéndose, pues uno ya no tiene otro fundamento que, si es que lo hay, que el acontecimiento mismo, que en sí mismo también es desfundamento, como se ha traducido, o sin fondo, como mencionamos ahora rato con la idea de virtual como relación diferencial. Diferencia y repetición son así, a mi parecer, esto ya es una deducción, una conclusión mía, dos potencias propias al acontecimiento productor de sentido, es decir, distribuidor y redistribuidor de las potencias mismas o las capacidades. Unos ejemplos recurrentes aquí es el ejemplo, por ejemplo, de Fitzgerald, el escritor norteamericano, que llega un momento de su vida en el cual ya no es capaz más de escribir. Entonces, su forma de contraefectuar ese acontecimiento de ser incapaz de escribir es escribir sobre su incapacidad de escribir. Es un ejemplo bastante arquetípico de lo que significa ser hijo de sus propios acontecimientos, es decir, contraefectuar algo que parecía fatalidad y llevar a cabo un movimiento que parecía imposible, ¿no? Que es el de escribir a pesar de ser incapaz de escribir. El otro ejemplo que es recurrente es el de Marcel Proust, que dado que desde Whitehead, pues todo ese acontecimiento, su vida entera se convirtió en el acontecimiento de su vocación, y es el de ser escritor. Él comenzó concibiéndose como incapaz de escribir y así terminó el fin de sus días. Así acabó el fin de sus días, es decir, se abocó continuamente en el devenir de su vida a esa imposibilidad de escribir, a esa incapacidad de escribir. Y de repente el acontecimiento mismo le produjo haberse vuelto escritor, es decir, capaz de escribir. De ahí que la frase famosa de él, mi vida, una vocación. O sea, su vida fue una vocación perpetua, continua de ser escritor, de volverse escritor, de tal manera que el antes, que es incapaz de escribir, el durante, y es el volverse capaz de escribir, y el después, es decir, ser escritor, se conjugan en esos tres momentos heterogéneos
del acontecimiento se conjugan en un solo y mismo acontecimiento, que es el devenir escritor. Entonces, por eso es que el acontecimiento es el que distribuye el antes, el durante y el después, las capacidades, el ser capaz y el devenir capaz. Otro ejemplo del devenir capaz que da Deleuze recurrentemente es el de Hamlet, de Shakespeare, cuando Hamlet parte a los países del norte y se cree incapaz de vengar a su padre, pero luego se vuelve capaz, ¿no? Ese es como otro ejemplo de acontecimiento. O el otro ejemplo arquetípico es el de Edipo, ¿no? Que los tres acontecimientos ya estaban en el seno de la, del acertijo de la esfinge, pero en el tiempo los desarrolla en una sucesión. Entonces la esfinge desde el inicio le dice que él va a matar a su padre y se va a acostar con su madre, y a fuerza de huir del acontecimiento, él termina realizándolo. Entonces, son ejemplos pues de cómo se distribuyen las potencias en un acontecimiento y cómo se deviene capaz del acontecimiento, que en últimas es uno mismo. El acontecimiento en últimas es uno mismo el que se aboca a lo imposible, ¿no? Al acontecimiento mismo. Bueno, aquí comenzamos entonces una segunda etapa de, de esta era pues de filósofo, que es la amistad con Guattari, que comienza en los años 70, posterior al Mayo francés, a toda esta era enrarecida pues de revolución y de transgresión y todo esto. Y la primera obra que escribe con él es el Anti-Edipo, que es una crítica pues muy fuerte al psicoanálisis. Luego pues escribe en Kafka por una literatura menor. 8 años más tarde del Anti-Edipo escribe en la segunda parte del Anti-Edipo, que se subtitula Capitalismo y Esquizofrenia, como Mil Mesetas, de la cual ellos dicen en algunas entrevistas eh, que ya estaban en otra parte, y que los que leyeron el Anti-Edipo al leer Mil Mesetas pues van a decir que se volvieron completamente locos. Y efectivamente, pues Mil Mesetas se diferencia muchísimo del Anti-Edipo. De hecho, la crítica al capitalismo es mucho más como molecular, ¿no? Por usar una terminología propia de ellos. Y finalmente escribe en conjunta colaboración, que es la filosofía, en el 91, meses antes de la muerte de Guattari, porque él muere en el 92. Y este fue un libro, se dice pues sobre todo a solicitud de la editorial Gallimard, porque veían pues que estos filósofos en cualquier momento podían fallecer, y entonces dijeron, no, tenemos que aprovecharlos y sacar al menos otro librito de ellos. Este libro, que es la filosofía, lo recomiendo mucho, es de una sobriedad y de una lucidez extremas, sobre todo para aquellos que quieran acercarse a esa pregunta, que es una pregunta también muy contemporánea. A su manera, por ejemplo, Heidegger también escribió varios textos, conferencias, ¿no?, sobre la pregunta qué es filosofía. Y entre otras cosas, pues Heidegger, haciendo la relación un poco con lo que acabamos de ver, pues también habla del acontecimiento, el acontecimiento apropiador, ¿no?, como lo vimos en ese video. Pero acá pues es otro tipo de acontecimiento, es el acontecimiento ya no del ser o de la verdad del ser, sino del devenir. Bueno, aquí vamos a mencionar someramente algunos conceptos de Deleuze, que creó junto con Félix Guattari. El concepto de agenciamiento. Como
una cita de un libro de Deleuze que se llama Diálogos. Dice, la unidad real mínima no es la palabra, ni la idea o el concepto, ni tampoco el significante. La unidad real mínima es el agenciamiento. Siempre es un agenciamiento el que produce los enunciados. Los enunciados no tienen como causa un sujeto que actuaría como sujeto de enunciación, ni tampoco se relacionan con los sujetos como sujetos de enunciado. El enunciado es el producto de un agenciamiento que siempre es colectivo y que pone en juego en nosotros y fuera de nosotros poblaciones, multiplicidades, territorios, devenires, afectos, acontecimientos. Bueno, lo que reivindica esta idea, este concepto de agenciamiento, es un poco lo que hemos dicho desde el inicio de esta presentación, y es la relación directa con el afuera de cualquier multiplicidad dada, ¿no? De ahí que en términos del lenguaje, tratándose del lenguaje, antes que cualquier significante o que incluso la palabra, la idea misma o el concepto, lo que hay es el agenciamiento. Y en eso va a consistir la crítica de Deleuze y Guattari a cualquier forma de ideología. Ellos, como dije en otro lugar, van a decir que nunca ha habido ideología, lo único que han habido son agenciamientos. Es decir, lo que se podría llamar también como sistema de encuentros y de encuentros heterogéneos. De tal manera que todo agenciamiento para Deleuze y Guattari es a la vez agenciamiento colectivo de enunciación, como acabamos de decir acá, y agenciamiento maquínico de deseo. Agenciamiento colectivo de enunciación porque, como aquí dice, todo agenciamiento es colectivo, por eso los caleños hablamos como caleño, los bogotanos hablan como rolos, los costeños hablan, pues sí, a su manera, y así sucesivamente cada cultura, cada agenciamiento, cada sistema de encuentros hablan en funciones de sus afectos, de sus devenires, de sus multiplicidades y acontecimientos, ¿no? Y maquínico de deseo porque lo que hay, como dije, son relaciones diferenciales y cada relación diferencial es entonces una relación maquínica. ¿Por qué maquínica? Porque lo maquínico, por definición, es lo que relaciona heterogéneos, es lo que relaciona diferencias. Y es en el conjunto de una serie de diferencias que algo funciona o no funciona, que algo hace máquina o no hace máquina. Por ejemplo, un rostro es una máquina abstracta, porque es una relación heterogénea entre unos ojos que son como agujeros, lo que ellos le llaman agujeros negros, que son el significante, y una pantalla blanca o una pared blanca, que es lo que ellos llaman, perdón, era al revés, los agujeros negros son como centros de subjetivación y la pantalla blanca es la significación. Entonces hay una relación maquínica entre los agujeros negros y la pared blanca. Un rostro entonces es una máquina abstracta porque produce o distribuye materias y funciones, como vamos a ver ahora. El agenciamiento, eso lo repiten ellos bastante, siempre tiene una cara hacia el plano de inmanencia, que es la Tierra, y otra hacia los estratos, es decir, los poderes y significaciones dominantes. ¿Qué quiere decir aquí estrato? Un estrato es como una capa de sedimentación sobre el cuerpo liso de la Tierra, sobre el cuerpo, lo que ellos llaman el cuerpo sin órganos. Un cuerpo sin órganos es un puro campo de intensidades, ¿no? Es una teoría
que tiene que ver con la teoría de la idea como relación diferencial y como virtualidad, y es esa zona preindividual llena de intensidades que preexiste a cualquier extensión, ¿no? Porque lo intensivo es lo que antecede lo extensivo. ¿Qué es lo extensivo? Pues una capa sedimentaria, una forma que después se traduce como una trascendencia, como una, por ejemplo, del orden de la significación dominante, o en el orden del cuerpo, un órgano. Un órgano es la forma extensiva de ese cuerpo intensivo que está antes de la formación del órgano. ¿Por qué? Porque la vida de un cuerpo no la definen sus órganos, sino el ritmo de estos órganos. El ritmo, por ende, maquínico y heterogéneo entre estos órganos. Por eso cuando uno muere, siempre muere por un órgano, por falla cardíaca, falla respiratoria, y es el ritmo heterogéneo entre todos estos órganos que constituye el cuerpo sin órganos, que es el campo de las intensidades irreductibles a estos órganos mismos. Bueno, esto es como una aproximación más a la idea de vida en Deleuze, que es más del orden de lo virtual. La vida, al ser ese ritmo inmanente de fuerzas, de afectos, de intensidades, pues no se puede reducir a sus estratificaciones, es decir, a los poderes y significaciones dominantes. La pretensión de esto pues, es devolverle todos los derechos y todas las potencias pues, al cuerpo. Al cuerpo, pues esa idea que sabemos que antiplatónicamente, pues solamente después de Nietzsche se reivindica en la filosofía contemporánea. Puede ser el cuerpo de la tierra o el cuerpo sufriente del mismo Nietzsche o de cualquiera de nosotros, ¿no? Pero siempre que se forman estratos sobre la tierra sufre. Eso es un sentido también ecológico, que es influenciado efectivamente por Guattari. Él tiene un libro que se llama Las tres ecologías, porque él reivindica junto con Gregory Bateson la necesidad de una ecología mental también, una ecología espiritual. Bueno, si tienen preguntas, como les digo, me las dejan en los comentarios. Bueno, estos son Deleuze y Guattari. Detengámonos un poco en la imagen, que siento que hemos visto demasiados conceptos y letras. Bueno. Otro concepto con Félix Guattari es el de máquina abstracta, del cual ya he dado algunas indicaciones, incluso desde el video con Foucault. Y es que entre el agenciamiento y el plano de inmanencia están las máquinas abstractas. Estas distribuyen materias y funciones. En sí mismas no están formadas ni formalizadas, porque son abstractas, pero determinan materias formadas y funciones formalizadas. Por ejemplo, la máquina abstracta Beethoven distribuye materias y funciones diferentes a la máquina abstracta Reggaeton. En sí mismas no son buenas ni malas, son expresivas, son pura función materia. O sea, eso es un buen ejemplo para mostrar que la máquina abstracta es pura funcionalidad y pura materialidad, ¿no? Una máquina abstracta como el capitalismo, por ejemplo, puede llegar a englobar la Tierra entera, distribuyendo materias y funciones, relojes, obreros, estudiantes, carros, mercancías, etc., de manera abstracta, es decir, sin importarle la singularidad o el contenido mismo de lo que distribuye. La máquina abstracta, en Deleuze y Guattari, es lo que Foucault identificaba como el poder, las relaciones de fuerzas infinitesimales, moleculares y microfísicas. Una vez más, relaciones de fuerzas. Sin la filosofía nietzscheana y su genealogía no hubiera sido posible para la filosofía contemporánea todas estas ideas renovadoras de el poder, incluso de la política, o de la máquina abstracta, como se puede ver en Deleuze y Guattari. Entonces, para que vean el nivel de importancia para la filosofía contemporánea de Nietzsche, ¿no? Bueno, estos son Deleuze y Guattari, dando alguna clase.
Otros conceptos, ustedes mismos me han preguntado en alguna ocasión lo del cuerpo sin órganos, que llama mucho la atención. El cuerpo sin órganos no es un concepto, sino una práctica o un conjunto de prácticas. Pues para esto lo remito al texto directamente de Mil Mesetas, que se llama Cómo hacerse un cuerpo sin órganos, que pues les confieso aquí de una vez, fue el texto que me decidió absolutamente pues a profundizar en la filosofía de Deleuze y también de Guattari, ¿no? Pero sobre todo la de Deleuze. Fue tomado de Antonin Artaud, esta noción, pues es que ni siquiera es una noción, ¿no? Esto del cuerpo sin órganos. Es un límite, una relación límite, porque de él, del cuerpo sin órganos, depende la producción de lo real, si bien él mismo no es productivo. En el Antiedipo ellos ya dicen que el cuerpo sin órganos es improductivo, ¿no? Es lo improductivo, pero de lo cual depende la producción de lo real mismo, por eso es un límite. Es un sinónimo del plano de inmanencia, condición de posibilidad para la libre circulación de intensidades. Entonces la pregunta cómo hacerse un cuerpo sin órganos es cómo liberar en nosotros potencias e intensidades que han sido capturadas o estratificadas, condensadas, digamos, eh, por ciertos planos de trascendencia en un cuerpo, ¿no? En este caso, pues en un cuerpo como campo preindividual, ¿no? De intensidades. Y finalmente, pues, estos son algunos, apenas muy pocos conceptos con Félix Guattari. El de ritornello, que es muy importante. Yo estoy en una entrevista que se llama Hemos inventado el ritornello. Es un concepto que lleva la firma de ellos dos, basado en una meseta, pues, que está planteado en una meseta de Mil Mesetas. El ritornello es un cristal de tiempo. El ritornello fabrica tiempo, crea tiempos heterogéneos. Bueno, para la pretensión original de este curso, que era detenernos sobre la noción de tiempo, pues este momento es importante o lo era. Ojalá de manera implícita pues estemos cumpliendo con ese objetivo, ¿no? Y es una crítica a la noción de tiempo kantiana, ¿no? Como forma a priori. El ritornello es más bien eh, ese, ese creador de tiempos heterogéneos, más allá de lo a priori kantiano, ¿no? Por ejemplo, la tortuga es un ritornello diferente al ritornello Aquiles. Este es un ejemplo que yo me inventé, ¿no? Y entre ambos crean tiempos heterogéneos, ritmos. ¿Por qué? Pues para hacer alusión al tema de Aquiles y la tortuga, pues que toma Bergson en su crítica a los eleatas que dicen que el movimiento no existe, ¿no? El ritornello puede ser sonoro, visual, postural, gestual. Es el primer agenciamiento territorial. Funda, fundamenta y desfunda el territorio. Tiene una función territorializante, por ejemplo, la canción de cuna, pero también reterritorializante, por ejemplo, la amante. Y desterritorializante, este es otro concepto de ello, ¿no? Por ejemplo, la brizna de hierba que utilizan ciertos pájaros para el cortejo. Entonces, ustedes van viendo cómo un concepto precedente como el de agenciamiento nos sirve para explicar otro concepto como el de ritornello, que es el que funda el agenciamiento territorial, y por eso es un concepto más de la etología, como he mencionado anteriormente también. Todo ello enmarcado en lo que después en qué es la filosofía van a llamar lo que es propio de la actividad filosófica, y es creación de conceptos. Ellos van a decir ni contemplación, que sería el idealismo objetivo, uno contempla las ideas como si preexistieran en algún cielo de las ideas, pues filosófico, ni reflexión, que sería la subjetividad, ni comunicación, que sería la teoría de la comunicación contemporánea de Habermas. Entonces, retomando, la filosofía no es contemplación, no es un idealismo objetivo, no es
reflexión, es decir, no es un idealismo subjetivo. ¿Por qué me detengo en este punto? Porque cualquiera puede reflexionar y para ello no necesita de la filosofía, de tal manera que la reflexión tampoco especifica qué es la filosofía o cuál es su función, cuál es su carácter singular. Y finalmente la filosofía no es comunicación. De hecho, no, Deleuze repite en muchos lugares que la filosofía no tiene nada que comunicar a los poderes establecidos, por ejemplo. Eh, no es un poder, la filosofía no es un poder, no es del orden del poder, es del orden de la potencia. Y en ese sentido no es un idealismo intersubjetivo, que es el idealismo dominante en la era contemporánea, con la teoría de la acción comunicativa de Habermas sobre todo, que es uno de los últimos representantes de la escuela de Frankfurt. Entonces, es su crítica a, al idealismo, es su crítica a la representación y es su crítica a la comunicación. Entonces, eso para que ustedes vean por qué ese acervo de conceptos, ¿no? Es lo que injustamente pues les han llamado como terrorismo lexicográfico, ¿no? Que cuerpos sin órganos, que agenciamiento, que máquinas abstractas, que ritornelos. Entonces, no es ese el asunto es la creación conceptual, o sea que la actividad de la filosofía es creación, es crear, y por eso el sentido nietzscheano de esta filosofía, ¿no? Y de esa pretensión contemporánea. De lo que también se ha llamado desde Nietzsche como el filósofo artista. Bueno, unas últimas obras de Deleuze. Es un corto texto de Spinoza Filosofía Práctica, en el cual se ve de manera más evidente ese encuentro que él establece con Nietzsche. Uno sobre estética, sobre arte, Francis Bacon, el pintor irlandés, Lógica de la sensación, en el cual pues trata básicamente sobre este pintor irlandés y del cual él intenta extraer una lógica de la sensación, una lógica que igualmente depende de fuerzas, de signos, de intensidades, de acontecimientos, de cuerpos sin órganos, de todo esto que hemos visto. Los estudios sobre cine, de los cuales dedicó muchísimo tiempo y esfuerzo, sobre todo porque primero fueron cursos en la Universidad de París 8 y luego él convirtió en libros, que es de una riqueza enorme, digamos, para la contemporaneidad. De hecho, pues hay pocos estudios desde la filosofía sobre el cine. Su homenaje a Foucault, que si mal no estoy, en algún libro él dice que no fue un homenaje, pero yo así lo veo. Un corto texto que se llama Pericles y Verdi sobre la filosofía de François Châtelet, uno de sus grandes amigos que hemos mencionado aquí y en el texto también, en la presentación sobre Foucault. El pliegue, donde por fin Deleuze hace un libro específicamente sobre Leibniz y su idea de pliegue, que está íntimamente ligado con su concepto del afuera. Y Crítica y Clínica, que es un libro del cual él dice que siempre quiso hacer. Es un libro en el cual él establece pues, lo que yo llamaría una serie de encuentros entre la filosofía y la literatura. Es básicamente el problema de escribir y pues ahí él despliega toda su riqueza, digamos, y conocimiento literario, ¿no? Sobre todo la literatura. Bueno, ese era el fin de la presentación. Bueno, de pronto me voy a detener para completar las 2 horas de cada sesión
en algunas ideas que dejé solamente esbozadas. Puede ser, no sé, bueno, ¿qué podría ser? De pronto aquí, que siento que pasé muy rápidamente. Bueno, esta noción de la idea como relación diferencial y distribución de singularidades es lo que yo en alguna clase pasada les mencioné como la función de x sobre dy. Dx sobre dy en sí misma es una relación diferencial, pero uno de sus lados es otra diferenciación, es decir, es otra relación diferencial y por eso es infinitesimal, y ese sería el aspecto virtual de la idea, que es virtual pero real al mismo tiempo. Y el otro aspecto de la relación diferencial, que es lo actual, es la distribución de singularidades en un estado de cosas, es decir, en un momento dado, y que es lo que se determina como lo actual. Esta relación entre lo virtual y lo actual es la que Deleuze intenta sustituir por la relación clásica y que ya vimos con el texto de Bergson, lo posible y lo real, entre justamente lo posible y lo real. Entonces, lo virtual no se opone a lo real, sino que se opone a lo actual. Y lo virtual entonces no es lo posible, porque lo posible solamente existe gracias o a imagen y semejanza de lo real como una imagen retrospectiva de lo real, sino que lo virtual es como un multiplicador de posibles. Por eso la renovación con la idea misma de historia. Cuando algo se virtualiza en un momento específico, es algo que no preexistía, que parecía no ser posible. Por eso lo virtual tiene relaciones más estrechas con lo imposible que con una lógica de lo posible. ¿Por qué? Porque lo virtual lo que evidencia es una relación de diferenciación continua. Por eso yo decía, lo que se repite es la diferencia, y no con una relación de semejanza o de conformidad, ¿no? Que es la noción de posible kantiana, cuando Kant dice lo posible es lo no contradictorio. Y desde ahí es que él encierra lo posible en el sistema filosófico del fundamento y hace depender lo posible de un fundamento que en este caso es un fundamento lógico, ¿no? Lógico, un fundamento lógico, ontológico y también trascendental, filosóficamente hablando. Entonces, lo que hay es un proceso de diferenciación continua. Lo virtual no se parece en nada a lo actual. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la mano. Es la actualidad de una virtualidad que es la naturaleza entera y la evolución, por decirlo así, pero que no se parece en nada a esa naturaleza y a esa evolución. O sea que lo que se produce y lo que se reproduce y lo que se repite siempre es la diferencia. Lo virtual daría cuenta de ello. Entonces es por disparidad, ¿no? Ese es un concepto de otro filósofo contemporáneo que se llama Gilbert Simondon, que saca este concepto de disparidad de la disimetría, digamos, la manera como los dos ojos integran una imagen, ¿no? Por eso la idea es, al ser virtualización y actualización, es diferenciación, o sea, relación diferencial, pero también
integración. Por eso en el video anterior sobre Foucault hablábamos de diferenciaciones e integraciones. Eh, hay una diferencia, digamos, de enfoque, pero se integra en una sola imagen, de tal manera que lo virtual es la diferencia que está en sí misma, que persiste en sí misma, pero cuya diferencia no se parece en nada a la integración actual, continua que hace el cerebro, ¿no? El cerebro mismo. Eso es un ejemplo bueno de la relación entre el cerebro, de lo que es el cerebro y la idea para Deleuze, ¿no? Es decir, que esta noción de diferencia, pues Deleuze lo lleva extremadamente lejos y por eso es que se le atribuye ser una filosofía de la diferencia. Entonces, lo virtual, por ejemplo, algo que parecía no preexistir, por ejemplo, un ejemplo de esto y de cómo esto se encadena a la noción de acontecimiento y de su crítica, por ejemplo, a la idea de historia, es Mayo del 68. Mayo del 68 para todos los historiadores, intelectuales y demás era algo absolutamente impredecible e imprevisible. Es del orden del acontecimiento puro. Es, decía Deleuze, la introducción de un fragmento de realidad, o sea, de real. Era la irrupción de lo real, decía él. Mayo del 68 fue la irrupción de lo real, contrariamente a lo que muchos quieren decir al banalizarlo, ¿no? Entonces, Mayo del 68 rompe con todas las causalidades y determinismos históricos al introducir algo y pues imprevisible que se escapaba del sistema, un desvío azaroso, ¿no? De tal manera que es una virtualización de lo que no parecía ser posible. Los sistemas dominantes, los poderes, por ejemplo, que esa es una crítica continua de Deleuze, siempre nos venden la idea de que ellos hacen todo lo posible, de que agotan lo posible, pero no lo hacen en realidad. Es decir, por ejemplo, nos dicen la educación gratuita es algo imposible, pero pues vemos que muchas sociedades sí lo logran. ¿Cómo no lo vamos a lograr nosotros? Es un asunto, pues como siempre se dice, de voluntad política, ¿no? De tal manera que si se plantea el problema de lo posible y lo real en términos más bien de virtual y actual, se puede, como dice Deleuze, creer más en este mundo y creer más en sus capacidades y en sus potencialidades. Ir más allá de lo que creeríamos somos capaces, dice Deleuze. Y eso es lo que Nietzsche y Bergson también nombraban como un triunfo de la vida, ¿no? Un triunfo de la vida es llegar ahí donde creíamos no ser capaces y donde nada aseguraba que fuera posible, ¿no? Entonces, pues, esto es solo para profundizar un poco en esta noción de virtual y actual que tiene que ver con ese problema de lo posible y lo real y que lo plantea de otra manera, ¿no? Para nuestra actualidad. Ahora bien, lo actual pues también es diferenciación, sino que Deleuze lo diferencia. En francés, el lado virtual lo diferencia con T y el lado actual lo diferencia con C, cosa que pues no podemos hacer en el español, pero los dos son, si bien un solo lado es una relación diferencial, los dos también son una relación diferencial y lo actual se actualiza también por diferenciación. Otro ejemplo de ello es, por ejemplo, el huevo, ¿no? La manera como se gesta un ser vivo. De ahí que él diga que el mundo es un huevo y que nosotros somos sujetos larvarios. Campo de intensidades preindividual que se individualiza. Es una individuación.